pero hemos preferido dejar una velocidad más lenta que permite además que la gente pueda disfrutar más de la visión de arriba por un lado, y por otro lado que al pasar por los ventanales se vaya atisbando la ciudad, lo cual pues aumenta un poco el interés del viaje a través de una torre, ¿no? Es Teodoro Ríos, el arquitecto encargado de la restauración de la Torre del Pilar. Hoy hemos sido los primeros en acompañarle hasta este mirador a 86 metros de altura. Les aseguro que van a disfrutar del viaje. Antes queremos viajar hasta Pinsoro para ver lo mañosas que son las mujeres de esta localidad, y Jennifer seguro que se une a ellas. Hola Jennifer, vaya zapatillas. Hola Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Has visto qué bonitas? Bueno, ¿Qué alpargatas más? Bueno, sí. Hay que decir eso, que están hechas de patchwork, pero lo más llamativo ya no es que yo hoy me he puesto unas medias que no combinan, sino que son preciosas y que lo he intentado. Porque mira, tú has visto que me quedan muy bien de frente, pero si me doy la vuelta descubrimos ya lo gracioso que es que un 40 en un 36, imposible. Así que, bueno, pero yo quería empezar con ellas porque eran preciosas, como estos guantes de ganchillo que llevo puestos ahora mismo, que también luego veremos quién los ha hecho. ¿Los ves? Preciosos, son preciosísimos. También. Y tú dirás, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer unas alpargatas como estas, Gloria? Bueno, pues se tarda mientras estás viendo una película por la noche. Estás viendo una película, pero será larga, de estas de 3 horas. Hombre, no. Ya sabes que con los anuncios hace tiempo que están hechas, un par de años, y entonces sí, más o menos. ¿Y les vas dando uso? Sí. Ahora en cuanto llega el buen tiempo, sí. Hombre, entonces, muy colorido. De distintos colores y así combinas con la ropa, sí. Bueno, pero es solamente una muestra de todo lo que hacen aquí, como decíamos, porque mira, por ejemplo, esta colcha, que yo cuando la he visto me he quedado, es que no tengo palabras para describirla, porque creo que con las imágenes ya es bastante llamativa. Ya vemos que se han utilizado por retales de un montón de colores, vamos, es una pasada, no sé cómo decirlo de otra manera porque es espectacular. Y por aquí tenemos a Azucena, que es la profe de bolillos. Y además a Azucena me contaba antes, gírate un poquito, corazón, que si no, no te ven bien en casa. Me contaba antes que ya llegó aquí a Pinsoro de niña, que sí. ¿Qué es lo que tienen los pueblos de colonización? No vine a mayor aquí. Ah, de mayor. Pues me he equivocado yo, como he hablado con tantas señoras antes, Azucena. Sí. ¿Y usted es la profe de bolillos? ¿Qué tal se les da? Ah, pues muy bien. ¿Son buenas alumnas? Buenísimas. ¿Y cuando hacen ustedes bolillos no se dejan un poco la vista? Que las veo a todas un poco con gafas. Es complicadillo, ¿verdad, Azucena? Pues no equivócate para hacerlo. ¿Y con esto qué está haciendo? ¿Un pañuelo? Un pañuelo. Un pañuelo. Bueno, porque estamos viendo que aquí hay una pequeña representación, pero es que en esta asociación de mujeres El Arco son 170 mujeres, que aquí ven unas poquitas y dirán en casa, pues hay unas 12. Pues sí, pero es que aquí son 170. Y aquí tenemos a la autora de los guantes, que es Carmen. Bueno, ya le tocó, ya. Ahora... Bueno, Carmen me decía antes que estos guantes, bueno, pues que igual son el número, a saber los que ha hecho. Yo no sé muchos, sí, muchos. Los hacía para la comunión, para venderlos. O de regalos aún. O de regalo, pero ahora no tiene comulgantes en la familia y ha dicho, bueno, yo los he hecho y ahí están. Y ahí están. Son de ganchillo. ¿Cuánto se tardan en hacer unos guantes como estos? Pues los grandes, 24 horas. ¿Y un abanico como el que nos está enseñando Dani? Oh, eso muchas horas. Eso igual me ha costado 1 mes y medio o 2 meses. Echando 8 horas. Jolín, qué labor. Es que tampoco soy experta. Bueno, tampoco puede decir que no sea... muchos años, corre mucho y lo hace más rápida. Pero es usted, vamos, un artista. Y decíamos que teníamos aquí a Carmen y a estas 2 niñas pequeñas que yo antes les he preguntado, ¿qué socias más jóvenes tienen aquí en Pinsoro? Pero ya me han dicho que no. Hoy vienen a acompañar hoy, ¿no? Un poquito, ¿verdad, Silvia? Sí. Sí, eso mismo, y están un poco de visita para ver lo que hacen las demás. Bueno, esta asociación no para de hacer cosas. Pues no. Esto es solamente una pequeña muestra, ¿verdad?, de todas las cosas que hacéis, que estamos viendo. ¿Qué estás haciendo tú, por ejemplo? Pues esto es una almohada para los alfileres, para guardar alfileres. Hacía mucho que yo no veía una almohada como esta, fíjate. Sí. Recuerdo que en mi casa siempre había, pero hacía un montón. Pues es muy bonita, ¿eh? Aquí tienes. ¿Y qué tal se te da a ti el password? Pues a mí, bien. Hago poco, pero bien. Y decíamos eso, que sois una asociación que no para de hacer cosas, que hoy solamente estáis aquí una pequeña representación, pero hace poco me contabas que incluso habéis hecho un taller de cocina. Sí, hace 2 meses o así hicimos un taller de cocina. Y luego tenéis este que es el de password y el de bolillos, tenéis también de manualidades. Hemos hecho otro de retoque fotográfico. ¿De Photoshop? Sí. Y eso, según las necesidades y según lo que le apetece a las socias, pues vamos intentando... ¿Lo vais eligiendo un poquito? Sí, según lo que nos piden, vamos consiguiendo que se haga alguno de los... ¿Y esto es lo que más demanda tiene? ¿El password y los bolillos, por ejemplo? Pues sí, pues ahora sí.
porque además tenemos buenas profesoras y... Hombre, y buenas alumnas, que decía aquí Carmen, no, yo no soy profesional, Dios mío, si llegas a serlo no sé lo que haces, montes una fábrica de guantes. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, yo creo que nos deberíamos quedar con esta imagen también, que es este delantal que está haciendo esta señora, este delantal, luego a mí me daría muchísima pena utilizarlo. ¿Utilizarlo para no mancharlo o qué? Sí, no sé, ¿a usted no? No. ¿Por qué lo hago para eso? Jolín, pues es que a mí me daría de verdad, pero bueno, nos quedamos viendo que el trabajo que está haciendo es precioso. ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo? Una tarde. Una tarde, bueno. Vale, pues bueno, Alba, queda dicho, las mujeres de Pinsolo no solamente son hacendosas, sino que son muy rápidas, ¿cuál correcaminos? Volveremos hasta Pinsolo para descubrir más secretos. Gracias, Jennifer. Y la que tampoco va a parar hoy de trabajar es nuestra compañera Vita. Se ha ido ya prontito a la cocina para prepararnos esa merienda. Hola, Vita. Buenas tardes, Alba. Yo también soy muy rápida y voy a hacer un plato muy rico y muy sencillo que podemos hacer en la cocina rápidamente en casa. Así que, lo primero, os presento a este buen mozo. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Preparado para cocinar? Preparado. Venga, ¿vamos a cocinar? Pencas de acelga rellenas de longaniza de Graus y con salsa de mus de oca. Con salsa de mousse de oca. ¿Es muy complicado este plato? No, que el título así de primera... El título es muy largo, pero porque no lo sé acortar. Venga. Pero es muy sencillo de hacer y queda muy bueno, muy rico. Pues vamos a decir los ingredientes que los tenemos preparados. Empezamos por aquí. Esto va a ser para el relleno. Bueno, cebolla de las gamellas. ¿Cómo? Cebolla de las gamellas. De las gamillas. ¿Y esa cebolla qué es? Pues esto es un producto muy limitado, que solo lo cría mi padre y el vecino del huerto ahí en Nagón. En Nagón. Ah, pues fíjate si es limitado, ¿eh? Dos huertas. Sí. Aquí la cebolla preparada. Longaniza de Graus. De aquí nos hemos ido de la zona y nos hemos ido más al norte. Más a Huesca. Mantequilla, leche, mousse de oca. Esto es harina, sal, queso rallado. Nata y las estrellas. Y las pencas de acelga, que las tenemos ya cocidas. Las pencas de acelga. Esta es decir, el tallo de la acelga. El tallo de la acelga. Me decía, yo las he cocido, pero está la opción de que en casa podamos comprar estos botes, ¿verdad? Que están ya cocidas y nos evitamos un poquito de trabajo. Bueno, es mucho más fácil y nos ahorramos tiempo. Bueno, pues entonces vamos a hacer ese primer paso de esta receta, que sería hacer... Pasa por aquí el relleno con la cebolla y con la longaniza. La cebolla, repetimos, de Agón, que me dice, nómbrame el pueblo, ¿eh? Sí, estarán viendo todos los vecinos. Claro, ¿verdad? Los vecinos. A ver. Aceite a calentar. Ajá. Lo ponemos fuerte. A mí esto de la cebolla me pasa una cosa, que o se me queda dura o se me pone negra. No sé cuál es el secreto, estar muy pendiente, ¿no? Pues habría que dejarlo a fuego suave para que se vaya pochando y se carameliza, que decimos los cocineros, que es como mejor queda la cebolla. Los cocineros ve echando la cebolla, son como los abogados, ¿verdad? O los médicos que se inventan así palabras que parece que sea todo más difícil. Oye, esto de se carameliza la cebolla. Que yo digo, que yo cuando estoy en casa digo que tengo la cebolla en el fuego. Pues aquí se carameliza la cebolla, ¿eh? Y además, si es de Agón, ¿verdad? Fíjate, pues además Álvaro es un joven cocinero que tomó el camino de la cocina gracias a su abuela. Exacto, mi abuela era muy buena cocinera y pues a base de eso pues ella me fue inculcando de crío, pues iba preparando postres con ella y como me gusta mucho comer, pues me tuve que hacer cocinero. Sí, es que los que tenemos buen comer, pues tenemos que ponernos aquí manos a la obra. Tenemos la cebolla y la dejaríamos un poquito más. Sí, la dejaríamos, si se puede, un poco a fuego más lento para que se caramelizara, como decíamos. Y una vez que coja un poco de color, echaremos la longaniza y solo dejamos que coja color. Ya la podemos echar si quieres. Esto sería el relleno. Lo vamos a dejar aquí en el fuego, estas pencas de acelga rellenas de longaniza de Graus, y en unos momentos volvemos cocinando aquí con un buen mozo de Agón en Zaragoza. Pues enseguida terminamos ese plato con acento aragonés, Vita, gracias. Y seguimos mientras con más historias. Este fin de semana han vuelto a arder contenedores, esta vez en el barrio del Arrabal, en Zaragoza. Hoy hemos querido hablar con la Policía Nacional para saber cuáles son las penas que conllevan delitos de este tipo. Continúa la ola de quema de contenedores en Zaragoza. Este fin de semana ha tocado en el barrio del Arrabal. Aquí hasta 5 contenedores ardían en torno a las 6 de la mañana del pasado domingo. Justo minutos después, un joven era detenido infraganti cuando iba a prender otro contenedor más. Pero atentos, porque esta curiosa afición les puede acarrear importantes problemas con la justicia.
Pilar, una afición que puede traer problemas muy serios con la justicia, esta de quemar contenedores. Sí, exactamente. De lo que estamos hablando es de que una persona que quema un contenedor está cometiendo un delito. En principio, un delito de daños, puesto que se están efectivamente produciendo daños en propiedad ajena mediante un incendio. Esto lleva acarreada una pena de prisión de 1 a 3 años. Si con este incendio lo que estamos originando es un peligro para la vida o la integridad de las personas, la pena se agrava considerablemente, de 10 a 20 años, y ya no sería un delito de daño, sino un delito de incendio propiamente dicho. Cuando sea detenido por las fuerzas y cuerpos de seguridad, será puesto a disposición judicial y será, en su caso, la autoridad judicial la que determine qué tipo de pena le impone a esta persona. Además le pueden llegar daños colaterales, ¿no? Porque si, por ejemplo, afecta a un coche que esté cerca del contenedor, el dueño del coche le puede denunciar, ¿verdad? Y puede acarrearle pues más multas, ¿no? Es decir, todo hecho delictivo, por un lado acarrea una responsabilidad penal, que es esta que hemos estado comentando, pero es que además trae consigo lo que se denomina responsabilidad civil subsidiaria. Es decir, yo, propietario de un vehículo, lo estaciono junto a un contenedor y como consecuencia de un incendio mi vehículo sale perjudicado, tengo el derecho de pedir cuentas a la persona responsable de estos actos. Este fin de semana en el barrio del Arrabal ardían varios contenedores y además pillabais a una persona infragante en el momento de prender otro. Exactamente, esto ocurrió en la madrugada del pasado domingo, el día 20. Compañeros de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana detienen a una persona, un joven de 19 años de edad, natural de Zaragoza, justo en el momento en el que se encontraba con unos cartones que había prendido fuego con un mechero, pues introduciéndolos dentro de un contenedor. Para ejemplificar, ¿a esta persona qué le puede pasar? Esta persona, cuando pase a disposición judicial, que ha sido en la mañana del día de hoy, esta mañana, será la autoridad judicial la que, conforme a las leyes que nos rigen, determine si es responsable, autor de uno de dos de los delitos de daños que, según el atestado policial, se le imputen. Y en función de esa calificación se le aplicará una pena u otra, teniendo en cuenta, eso sí, determinadas circunstancias. Por ejemplo, si esta persona tiene antecedentes delictivos, de qué tipo, si es reincidente en este tipo de delitos. Es decir, hay circunstancias que modifican la responsabilidad penal. En esta ocasión el delincuente tenía 19 años, pero hay veces que son menores. Efectivamente, en ocasiones hemos detectado hechos de este tipo protagonizados por personas menores de edad. En ese caso es importante recordar que son los padres o los tutores legales los responsables directos de los actos que cometen estas personas menores de edad. Desde esta Jefatura Superior de Policía de Aragón lo que queremos es incidir en la importancia que tiene para nosotros que la ciudadanía se implique y colabore marcando el número de la policía, el 091 o el 092 de la policía local, y facilite datos acerca de hechos de este tipo, de las personas implicadas en este tipo de delitos, porque realmente, aunque pudieran parecer en principio hechos vandálicos, gamberrismo, chiquillería, pues no es así. Es decir, esto es algo muy serio, es un delito, y la persona que incurre en este delito tiene ya antecedentes penales. Y también nos hacemos eco de otro acto vandálico ocurrido en la Escuela de Artes de Zaragoza. Esta mañana los usuarios del centro se encontraban con una de las ventanas hecha añicos. Al parecer, una piedra ha impactado contra el cristal. Alumnos y profesores coinciden en que este no es un hecho aislado y que el edificio es objetivo habitual de los gamberros. Escuchen. Cada fin de semana que venimos, pues hay cristales nuevos rotos y el suelo lleno de cristales. Y no sé, cada día rompen uno o dos. Es una pena que un edificio tan bonito y que lo estén machacando así de esta manera. Y este ascensor está hecho específicamente para esa torre porque se adapta a un modelo que ellos tienen, claro, a las condiciones especiales de aquí, por ejemplo el viento, ¿no? la lluvia casi horizontal, etcétera, ¿no? Que sucede en Zaragoza. ¿Han visto alguna vez un gallo azul? Pues atentos, porque les vamos a presentar a todo un experto en las diferentes razas, que incluso ha recibido varios premios, Laura, por estos ejemplares que ya vemos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, Alba. Mira qué gallo azul tan precioso, aunque en realidad no es de color azul, pero bueno, este gallo
tiene varios premios por ser el más bello, y esto lo puede decir bien orgulloso su creador, Francisco Villellas. Buenas tardes. Bueno, pues tuvo el primer premio en el monográfico que se hizo aquí en Sariñena, en Femoga, y luego pues resultó el primero, o sea, campeón de España en el campeonato de avicultura nacional. A nivel nacional, que se celebró en Gijón, en Asturias. Y claro, ahora bien, uno ve un gallo y dice, sí, muy bonito, es un gallo precioso, un gallo de la raza del Sobrarbe, pero ¿qué se valora? Porque hay muchas cosas a tener en cuenta. Bueno, lo que más se valora es que cumpla perfectamente el estándar de la raza, el estándar racial. Entonces aquí podemos ver que tiene el copete, que es uno de los rasgos más característicos de esta raza, la orejilla, que es entre roja y blanca. La orejilla es esto de aquí. Sí, me atrevo a tocarlo porque ya he visto que es bastante, a pesar de que esta raza suele ser bastante gallitos, nunca mejor dicho. Sí, le gusta mantener, es bastante territorial. Y luego la barbilla es esto de aquí. Sí, esto es la barbilla, la cresta, que tiene que ser también perfectamente recta, la esclavina y el manto, que tiene que ser todo de color pajizo. Se dice pajizo pues porque es un color muy similar a la paja, y los caireles también tienen que tener el color pajizo. Los caireles es esto de aquí, esto Sí. que cae así, pero eso se llama así, ¿no? Exactamente. Y los espolones no se valora, no se puntúa. No, los espolones salen contra más viejos al animal, es cuando salen. Entonces este no tiene porque tiene menos de un año. Exactamente, este animal pues tiene un año y ves, los espolones son muy pequeños. Son chiquitines. Bueno, pero está en su mejor época, digamos, ¿no? Sí, bueno... La juventud del gallo. Sí, hasta el año es la época mejor, entre los 8 meses y el año es la época mejor. Bueno, pues este es un gallito, es del Sobrarbe. Escuchan ustedes otras especies que tenemos por ahí, porque este hombre da para más de un directo, que tiene muchas cosas aquí. Pero vamos a soltar a este y vamos a coger a uno belga, ¿no? Sí, otro tipo nos de están guardando uno belga. Este lo soltamos, que sea lo que Dios quiera. No se pelearán, ¿no? A ver, porque esa expresión también de mucho gallo para tan poco corral. Aquí Diego nos trae a un gallo belga. Este es más tranquilín, ¿no? No es ni tan gallito y bueno, pero es muy bonito, ¿no? Bueno, es muy bonito la peculiaridad de esta raza. ¿Ves? También tiene la orejilla blanca. Sí, la orejilla muy blanca. Recta, aunque la gallina de esta variedad tiene la cresta ladeada, es una característica racial. Es también joven, podéis ver el espolón, y al contrario que el otro, que tenía las patas de color amarillo, este le tiene de color pizarra. Sí, y tiene la cresta, ¿puede que sea más carnosa o me lo parece a mí? Sí, es otra peculiaridad racial, es la cresta un poco ladeada y más carnosa. Un poco ladeada, así, sí. a lo informal, sí, ¿no? Digamos. Como sombrero. Bueno, este es tranquilo, pero es que ahora vamos con el francés, que el francés, vamos, Diego le ha cogido cariño. Producción y los gallos se llevan bien. Bueno, este me da un miedo a mí, el francés, porque es nervioso y ya se ha escapado una vez. Ay, ya verás tú. No deja de aletear, está muy nervioso. También le llaman el diablo a esta raza. ¿Por qué? Porque tiene una cresta un tanto peculiar y encima es que suele ser negro. La peculiaridad de este gallo es que da miedo. Bueno, le vemos como tiene cuernos. ¿Tiene cuernos? Es que es muy raro esto. Tiene unas crestas que son dos cuernos. ¿Tú leías, Alba, Asterix y Obelix de pequeña? Sí. A mí me gustan mucho Asterix y Obelix. Pues este es el gallo que sale en los cómics, sí, ¿no? Sí, es el gallo de los cómics. Lo que pasa es que el color, como has dicho, normalmente suele ser negro. Es que esto ya en negro te mueres del miedo. Yo me lo encuentro de noche y adiós. Bueno, yo no acercaría tanto la mano, Laura. ¿No? Tiene la orejilla también blanca. La orejilla blanca, y yo no lo toco, a este no me atrevo a tocarlo, Es un poco... Tiene un carácter un poco... Son muy nerviosos, son de crecimiento más rápido que los otros, pero son muy nerviosos. Pero no chulitos, como el nuestro del Sobrarbe, ¿no? La cosa es huir. La cosa es nervioso de mirar y de moverse y tal, pero no es chulito en plan, se deja a mis gallinas en paz. No, para eso le gana el del Sobrarbe. Y es que, mira lo que estamos viendo allí, que hay uno en la jaula y no se pelearán, de dentro a fuera no pueden, ¿no? No riñen. Si están juntos y enseguida riñen, ya te digo que es muy territorial. El Sobrarbe siempre acomete a los otros gallos. Ya lo vemos, ya que no deja en paz al pobre belga con lo tranquilo que es, ahí está. Se hace el dueño del gallinero enseguida. Bueno, pues esperemos que les haya gustado las peculiaridades de estos tres gallos que les hemos enseñado, que es un mundo muy curioso, Alba, Y volveremos a ver a este señor porque tiene muchas cosas que contar. Así, pues volvemos con vosotros. En unos minutos estaremos de nuevo en Sariñena, pero ahora volvemos hasta la cocina con Vita y Álvaro. Nos queda por terminar esas pencas de acelga con longaniza de Graus. ¿Y qué más ingredientes llevaban, Vita? Pues una cebolla bien rica de agón y mousse de oca. Tenemos ya aquí el relleno, lo hemos dejado antes haciéndolo, la longaniza con la cebolla bien rica y simplemente lo hemos pasado un poco por la batidora, por la turmis, para hacerla un poquito más picada el relleno. Y lo que estamos haciendo ahora es la mayonesa.
Ay, perdón, la bechamel, perdón, la bechamel. Mira que tengo aquí al especialista, al cocinero. Hemos puesto mantequilla. Mantequilla a fundir y ahora ya añadiremos la harina y después una leche que la tendremos tibia para que no se nos hagan grumos. Ah, eso es un buen consejo, que eso de la bechamel siempre queda un poco... Tanto si quieren hacer croquetas o una bechamel, si la leche está tibia evitas que te salgan grumos. Venga, pues vamos haciendo esa bechamel. Por cierto, que yo este plato lo veo mucho, por ejemplo, para una celebración de cumpleaños. Imagínate que es el cumpleaños de Mariajo, nuestra ayudante de realización, que justo hoy es su cumpleaños. Qué coincidencia, pues estaría muy bien para la cena. O para mi madre, que también se llama Mariajo y también es su cumpleaños. Así que felicidades. Fíjate, qué casualidad. Luego, ¿has visto? Pues luego les hacemos aquí una cena especial a las cumpleañeras. Y vemos aquí la bechamel, y mientras está haciendo la bechamel, voy a mandar un mensaje a Teodoro, el abuelo de Álvaro, el marido de su abuela, que falleció y fue la culpable de que siguiese sus pasos, que ha llamado justo después del directo anterior, pues para decirle al nieto que había salido muy guapo. Que se me emociona el hombre, ¿no? tío. Se emociona, ¿no? Y lo agradece. Y lo agradece, bueno. Y su madre y la novia que están fuera, en el salón, que estaba llorando ya de emoción. Si es que... Aquí ha venido a apoyarme toda la familia. Aquí toda la familia y todo Agón, que también te están viendo en Agón, ¿verdad? Y Agón también, somos pocos, pero están todos ahí viéndome. Hoy habrá sido la atracción de por la tarde, me imagino. Oye, pues un mensaje. Aquí un mensaje a los vecinos. Mensaje a los de Agón, que eso, un día venís a probar las pencas. Claro, Venga, pues tenemos la bechamel, fíjate tú cómo se está haciendo con la leche caliente. La tenemos ya aquí preparada. Hemos adelantado los pasos, lo podemos dejar aparte. Esto es cuestión de darle, ¿verdad? Exacto. Un poquito de tiempo y hacerlo con tranquilidad. Pasa por aquí el cocinero. Ahora ya con el relleno que hemos hecho anteriormente, rellenaríamos la penca. Por cierto, que con el nombre del restaurante, Bu, muchos sustos. Alguno que otro hemos tenido ya. Llevamos un año y alguno hemos tenido, pero bueno, eso lo dejamos. Lo dejamos en el olvido, ¿no? Ya se han pasado y ahora esperemos que año nuevo lo empecemos mejor y ya está. Estamos rellenando estas pencas, recordamos, están cocidas, podemos comprarlas ya así, ¿vale? Por si queremos adelantar un poquito el proceso. Y entonces hemos puesto el relleno y ahora lo que haríamos con mucho cuidado, ¿verdad? Exacto, ponerla en una bandeja porque ahora ya con una bechamel la vamos a napar, que se dice. ¿Cómo la vamos a qué? Napar, decimos los cocineros. Ay, bueno, yo los cubrir con la bechamel. Como decías tú, teníamos esos términos que usan. ¿Has visto esos términos? Es que, claro, Alba, es que nosotros no sabemos idiomas. Entonces yo a partir de ahora voy a napar las cosas, no las voy a cubrir. No, yo napo. Tú a napar. Claro, yo a napar. Exacto. Bueno, nos ha quedado un pelín espesa, si hubiera quedado un poco más. También me imagino que es a gustos, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, mi abuela hace la bechamel de este tipo, con el cardo, que le sale muy rica. También. ¿Verdad? Y ya le pondremos un poco de queso rallado, pues. Oye, ¿este plato lo podríamos hacer en vez de con longaniza con otros ingredientes? Sí, bueno, yo lo he visto hemos hecho otras veces como tapa en mini, pues rellenar de marisco y no sé, qué más, lo que se le pueda ocurrir a la gente, alguna carne picada. Es una cuestión de gustos, o sea, podemos poner el ingrediente de relleno, ¿verdad? Lo que más nos apetezca, a lo mejor con, no sé si me ocurre, por ejemplo, digamos que la penca es el soporte del plato porque no te da el gusto, lo que pasa que es, pues. ¿Podemos hacerlo, por ejemplo, con palitos de cangrejo y con gambas? Exacto. Sí. No, yo no lo veo. No le ha gustado. ¿Para qué me voy a meter yo en esto? Se podría hacer un relleno con los palitos a la vez que con algún mejillón o algo, alguna gamba pelada y quedaría muy bueno. Es que claro, por eso él cocina y yo no. Venga, vamos a seguir. Y lo que haríamos ahora es meterlo al horno a pues unos 200 grados, unos 10 minutos para que gratine por encima y ya la bechamel lo cubrirá todo. Y yo voy a traer por aquí un plato que tenemos preparado porque habría que dejarlo un ratito, ¿verdad?, en el horno. Hemos adelantado los pasos. Una vez metido en el horno lo que quedaría sería así la penca. Y esto, una cosa, ¿le está relleno? ¿Lo pondríamos más de primer plato, de segundo? Yo lo pondría de primero, la verdura y no sé, a mí me pega más de primero. Más ligerito, ¿no? Pero bueno, a gustos están los colores y la gente. Hombre, ligerito. Las opciones que quiere. Ya nos faltaría. La longaniza de Graus, yo para desayunar todos los días.
La salsa que la hacemos ahora, si quieres un momento. La salsa es... Lo que hemos hecho es poner... nata y el mousse de oca. Primero rehogamos un poco el mousse de oca para que coja más gusto y echamos nata, batimos con la turmis y lo ligamos un poco con... Sin echar sal ni nada. Y un pelín de sal y a lo mejor nuez moscada siempre potencia más los sabores. Vale, eso me imagino también será cuestión de gustos. De, pues habrá gente que le gusta la salsa más suave, más... ¿Pimienta negra podríamos echar? También. Para darle un pelín así de calidez. Bueno, pues lo que haríamos era terminar el plato. Terminar el plato, pues ya salseamos. Fíjate, qué bien voy a quedar esta noche yo con mi madre, que es su cumpleaños, y con Mariajo, nuestra compañera de realización. Aquí les dedicamos este plato, por cierto. Le ponemos un toque verde si quieres. Le ponemos un toque... No me digas eso, que está tu novia en el salón de al lado. ¿Cómo me dices que le ponemos un toque verde? Y la madre. Yo ahora cómo salgo de... Y la madre, ¿cómo salgo yo de este compromiso? Y yo cómo salgo... Que está sudando y metido tú, mira cómo sudo. Le ha entrado el agobio. Por cierto. A ver. Que lo que yo quiero es poner en el compromiso de... A ver, voy a intentarlo. Un momento, A ver si está emocionada o no, Tú, Álvaro, quédate ahí un momento. A ver, vamos por aquí. Mira, ya está. A ver, venga, por aquí, que estamos en directo, que estamos esperando en la cocina. A ver, rápidamente, Marisol. La novia, fíjate que se ha ido todo corriendo. Vamos por aquí, que le he ido a buscar. Hola, dice, hola, ven por aquí. A ver, la madre, que está emocionada. ¿Qué tal lo ha hecho el hijo? Muy bien. ¿Muy bien? ¿Sí? Sí. Pero no se emocione más, No, ya no. Que nos damos gasto de lágrimas ya. Nada, no te preocupes. Y al hijo y el plato preparado. Y un saludo a Gon. Y un saludo a Gon, claro que sí, a disfrutar esas pencas de acelgas rellenas. Gracias, Vita. Este fin de semana hemos dicho adiós a uno de los personajes más característicos del tubo zaragozano. Herminia Martínez, más conocida como la cigarrera del tubo, fallecía a los 83 años. Y ahora los vecinos de la zona, Antonio, le dedican esa sentida despedida. Así es, Alba, muy buenas tardes. Fíjate, siempre estarás en nuestros corazones. Zaragoza nunca te olvidará. Hoy lloramos todos por ti, porque no podremos dejar de quererte. Tal y como tú lo decías, este pasado sábado, Herminia Martínez, Serafina, o más conocida como la cigarrera del tubo, nos dejaba a los 83 años de edad. Después de 57 años vendiendo tabaco aquí, en esta misma calle en la que nos encontramos, en la calle de los Mártires. 57 años vendiendo tabaco y una vida muy importante, muy conocida, era en este barrio del Tubo. Y además representación de esos años 60, 70, unos años muy complicados, pero dignos de recordar. Por ejemplo, con Jesús, que estamos aquí. Ella era la cigarrera del tubo y Jesús es conocido como el peluquero del tubo. Jesús, unos años complicados, pero bueno, que todos llevan en el recuerdo, ¿verdad? Y ella era símbolo de estos años. Naturalmente. Ella pasó años malos aquí en el tubo porque estaba el marido y Serafín, que se llamaba Serafín. Por eso le llamaban Serafina. Por eso él tiene el apodo ella, a pesar de que se llamaba Herminia, todo el mundo le decíamos la Serafina. Y en aquellos años, pues la mujer pasó malos años, la verdad, porque eran tiempos difíciles. Pero ella aquí aguantando el agua, el frío, la calor, vendiendo pues de todo, tabaco, puros, preservativos. En aquellos años. En aquellos años, naturalmente, que aparte estaba más o menos un poco mal visto, prohibido, mal visto. Podríamos decir. Vendía a los chavales, recuerdo que venían chavales a comprar un cigarrillo, un triste cigarrillo, a muchos se los regalaba. Tenía un corazón extraordinario. Mucha gente comenta que era una señora con muchísimo carácter, ¿verdad? Pero que tenía un corazón muy grande. Hay que recordar que Herminia tuvo 4 hijos, pero además adoptó a 7 más. A 7 más, sí. Hubo un tiempo también que lo pasó también mal, que fue cuando se mató un hijo suyo que estaba de Guardia Civil en Pamplona. Y aquello le afectó mucho. La muerte de su marido también, pero el hijo muerto de accidente con un coche le afectó mucho. Pero ella, el carácter que tenía fuerte, noble, porque era de mucho carácter, Lo mismo trataba a un abogado o a un ingeniero, a un médico, en fin, que tenía para todo. Son numerosísimas las muestras de cariño que además le deja a la gente justo aquí, en este punto en el que nos encontramos. Y quiero que nos acerquemos porque además de los escritos que le han dejado en este cartel,
Por la pared también se puede leer, pues, humo eres y humo serás, fumando espero. La gente le va dejando mensajes por todos sitios. La recuerdan con muchísimo cariño. Entre las personas que la recuerdan está aquí Miguel Ángel. Miguel Ángel se ha criado aquí en el barrio del Tubo y además tiene una anécdota muy curiosa, ¿no? Que era que te llevaba, ¿verdad?, de la oreja hasta tu casa cuando te portabas mal. Sí, cuando hacíamos alguna trastada de esto de niño, pues llegaba Serafina, sobre todo mi hermano que era más travieso y tal, lo cogía de las orejas y lo llevaba hasta la bodega, que tenemos aquí un establecimiento aquí en el Tubo, y la verdad es que era parte de la imagen, o sea, se ha perdido la última cigarrera, porque de niño era una imagen que pasaba a aspirar al colegio y veías a las cigarreras que había en la calle aquí de los Mártires. Además, Jesús, tú te encargabas de cortarle el pelo. Sí, sí, sí. O sea, que tenías una relación muy íntima con ella. Mucho, ¿no? mucho. Yo le cortaba el pelo de siempre. Recuerdo la última vez que nos reímos mucho porque me dice, el último corte de pelo que le hice, pues fue unos días antes del Pilar, que le hicimos un pequeño homenaje, ¿verdad? Sí. Y le estoy cortando el pelo y me dice, bueno, déjame un corte de pelo para ligar, que esta tarde me tengo que echar un querido. Digo, Serafina, que no estás para querido tú, que no estás para querido. Nos reíamos con ella cantidad, porque tenía esos golpes, tenía un carácter extraordinario. Pues con esa imagen nos vamos a quedar, con el recuerdo siempre amable de Serafina, la cigarrera del Tubo. Es la despedida y nos hemos querido sumar a este pequeño homenaje. Gracias, Antonio. Tenemos más facilidad porque estamos todos como más juntitos. Siempre tenemos algún familiar cerca que nos puede echar una mano, accesos a guarderías muy cerca de nuestro sitio de trabajo, de nuestra vivienda. Hace un año Ana decidió poner fin a su matrimonio, pero para conseguir la nulidad religiosa debió pasar por el Tribunal Interdiocesano de Zaragoza. Hemos querido saber cómo funciona uno de estos dos únicos tribunales eclesiásticos que existen en España. Ana, hace algo más de un año decidió poner fin a su relación sentimental, a su matrimonio, primero por lo civil y luego por lo religioso. ¿Cómo fue eso? Bueno, primero tenía que ser por lo civil, porque antes de venir a la casa de la iglesia, que es donde he realizado todo el proceso para que se me llevase la nulidad, yo no soy española, soy inmigrante, soy de Nicaragua. El pensar, ¿cómo se puede dar una nulidad de una inmigrante aquí? O si se hizo mi boda en Nicaragua, ¿cómo me lo pueden solucionar aquí? Vine, hablé con una notario, la señora Mari Carmen Gil. Ella me dijo que tenía que hablar con el juez y seguir un determinado proceso. Lo primero era que querían conocer mi historia, saber que si realmente mi matrimonio tenía la forma, ¿no?, de poder disolverse, ¿no? Cometí la discreción de juicio, que significa que te casas con Roberto, por ejemplo, pero realmente no sabes lo que estás haciendo, no le conoces a fondo y luego vienen los problemas. Sabes que tienes una vida en pecado porque aunque la llevaba en castidad, pero no es una vida que la puedo realizar. Por ejemplo, si me encuentro una persona y esa persona me quiere, no puedo hacer una vida con ella, ¿sabes? Entonces, eso me frustraba. Entonces yo tomé la decisión y vi que por mucha lucha que tuve con un matrimonio, vi que no se podía. Entonces vine, hablé con don Roberto y él escuchó mi caso y me dijo que sí, que se podía y que lo seguíamos adelante. Y a la fecha ya tengo mi sentencia, fíjate, afirmativa. Me han dado afirmativo esto, o sea, me han concedido todas las gracias posibles, o sea, me han abierto puertas de par en par. Buenas tardes, don Roberto, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, don Roberto? Ana la conoce ya, ¿no? La conozco, me acuerdo de ella, sí. En su día pidió la nulidad de ella y se le otorgó. Sí, sí, fue demandante y tuvo una sentencia afirmativa. Por el capítulo de falta de discreción de juicio e incapacidad se estudiaron los dos, creo que fue así, y salió pues a causa de que su esposo no había podido asumir el compromiso de vivir una vida conyugal, ¿no? Pues el tribunal es lo más desconocido de la diócesis de Zaragoza, al que acude la gente cuando su matrimonio ha fracasado y normalmente por razones de conciencia y porque sobre todo se quiere volver a casar canónicamente por la Iglesia.
Roberto, cada vez hay más divorcios, de hecho no sé si la media pues es en torno a 1.200 divorcios al año en la comunidad, sin embargo es un porcentaje muy ínfimo el que recurre a la Iglesia para pedir esa nulidad, ¿no? Sí, claro, o sea, el divorcio, el matrimonio civil es un contrato que se rompe a voluntad de las partes y ahora ese contrato cuesta menos romperlo que el contrato que se hace para comprar una bicicleta. Las sentencias canónicas tienen efectos civiles cuando las sentencias que damos en los tribunales eclesiásticos son dadas por alguna de las causas que son contempladas también en la jurisdicción civil como causa de nulidad de matrimonio. ¿Cuáles son? Pues normalmente son defecto de consentimiento. Cuando hay un defecto de consentimiento, tanto una jurisdicción como otra reconocen que no hubo contrato. Y se les toma declaración aquí, a las partes, ¿no? Aquí ahí donde estás sentado tú, pues pasan mal rato y bueno, diría yo. ¿Qué precio puede rondar el trámite desde que se pide la nulidad hasta que se consigue? Pues 1.750 euros en primera instancia. El Tribunal de la Rota es segunda instancia para los tribunales en los que, no es el caso del nuestro, no tienen otro tribunal superior que juzgue sus causas. Y en Alcañiz lo que seguro que crecerá este año es el número de bautizos. En esta localidad se ha producido un gran aumento de la natalidad, ya que este año tienen 235 niños más. Una buena noticia que se nota sobre todo en las guarderías. Además les contaremos el susto que han vivido los vecinos de este edificio del barrio de La Paz en Zaragoza. Tras escuchar un golpe descubrieron que un hombre se había precipitado desde una altura de 15 metros hasta caer en la terraza del patio interior. Al parecer el hombre trataba de introducirse en alguno de los pisos del bloque. Enseguida se lo contamos con más detalle. Enseguida les contamos esa curiosa historia. Antes saludamos ya a Javier Gastón para que nos avance las principales noticias de hoy. Hola, Javier. Hola, Alba, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Enseguida a las 8.